Hoy vamos a tener una enseñanza, a recibir una enseñanza sobre un tema muy particular dentro de la interpretación de la Biblia. Adicionalmente, el oír este tema nos va a exhortar a nosotros, nos va a redarguir a ser mucho más cuidadosos con la lectura y estudio personal de la Biblia. Sé que algunas cosas que voy a decir, que voy a afirmar, resultarán novedosas para algunos de ustedes. Sé que algunas cosas que voy a decir tal vez no sean la enseñanza tradicional que solemos acostumbrar o oír, escuchar, aprender, pero yo les insto a todos a que con una mente abierta y objetiva miren lo que voy a decir, analicen cuidadosamente lo que voy a enseñar y algunas declaraciones que haré en la medida que exponga esta lección. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado de la siguiente manera. Es así: la hermenéutica del pellizco. Suena algo coloquial, extraño este término, la hermenéutica del pellizco. Pero ya les voy a explicar el por qué le llamo de esa manera. Primeramente, recordemos lo que significa esa palabra hermenéutica, significado de hermenéutica, y tomo como base la definición que nos da el sitio web Wikipedia. La hermenéutica, según este sitio web, es esto, o se define así. Dice, la hermenéutica, del griego hermeneutiqué. O sea, es una palabra que no está traducida, sino más bien transliterada. Hermeneutiqué significa arte de interpretar y asimismo explicar o traducir. ¿Qué es la hermenéutica? Es el arte de la interpretación, explicación y traducción de la comunicación escrita, la comunicación verbal y ya secundariamente la comunicación no verbal. Su concepto central de constitución moderna es el de comprensión de textos escritos importantes. En resumen, la hermenéutica es el arte, es la manera de interpretar, es la ciencia de la interpretación. No es un término, hermanos, rebuscado, sino que es la palabra que si se tradujera al español significaría interpretar, interpretación. Esa sería una traducción exacta, porque cuando hablamos del término hermenéutica, estamos usando es una transliteración del término. Es la ciencia de la interpretación. Yo he escuchado a muchos, incluso expositores, decir: para entender la Biblia no necesitamos hermenéutica. Bueno, ¿cuán equivocados están? Dicen, la hermenéutica es algo para que muchos se vuelvan arrogantes y soberbios y crean que saben mucho. No, la hermenéutica es el arte de la interpretación. O mejor, hermenéutica significa interpretar. Tú no puedes decir en español: para estudiar la Biblia, para interpretar la Biblia, no debo interpretar, ¿cierto que no? Es absurdo. Entonces, asimismo, cuando decimos que no necesitamos hermenéutica para interpretar, estamos cometiendo un absurdo porque la palabra hermenéutica significa interpretar, es el arte de la interpretación. Ahora bien, para interpretar se requieren ciertas normas. Comencemos por las más básicas: saber leer, ¿cierto? Porque si no sabes leer, ¿cómo vas a interpretar? Y de ahí se desprenden otras normas de interpretación. Hoy quiero invitarlos, hermanos y oyentes, a reflexionar sobre algo que, aunque pasa desapercibido para muchos, tiene un impacto profundo en la manera en que interpretamos y aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas.
En el tiempo que llevo estudiando con disciplina las escrituras, que realmente no es mucho, yo considero, bueno, llevo 18 años predicando, pero creo que han sido los últimos 10 años de mi vida en donde puedo decir que he estudiado con disciplina. Y en el tiempo que llevo estudiando con disciplina las escrituras, sobre todo cuando me he enfocado en interpretar pasajes de la Biblia, considerando cuidadosamente su contexto. Cuando yo leo un pasaje en varias versiones de la Biblia, acostumbro eso, ¿no? Varias traducciones. Esa es mi costumbre ahora. Y luego examino el marco histórico y cultural que envuelve cierto texto. He encontrado que varios temas que pensábamos eran verdades absolutas o doctrinas inequívocas, en realidad son creencias erradas porque han sido construidas a partir de interpretaciones que no respetaron el contexto inmediato de los pasajes. A menudo he encontrado que estas enseñanzas surgieron de un método de interpretación al que en esta lección he titulado la hermenéutica del pellizco. Este método de interpretación tiene sus pros y sus contras y personalmente afirmo que tiene más contras que puntos positivos, tiene más puntos negativos. El método de la hermenéutica del pellizco puede resultar edificante y válido o aceptable cuando el tema se encuentra por toda la Biblia o cuando se tiene intención de exhortar y animar a los hermanos. Cuando un tema está por toda la Biblia, no hay lío con tomar diferentes pasajes bíblicos de diferentes libros de la Biblia y sumarlos, juntarlos para sacar conclusiones. Sin embargo, muchos temas o asuntos bíblicos se encuentran en un lugar particular, en un contexto particular, por lo que ahí no es sensato, mis hermanos, disponer de la hermenéutica del pellizco para eso. Ahora, permítanme explicarles primero qué es eso que yo llamo hermenéutica del pellizco. Y eso es un método o digamos una forma, una manera de interpretación muy famosa, que pues no se le llama así porque es un nombre coloquial que le he puesto yo, pero es un método muy famoso o popular que consiste en tomar pequeños fragmentos de las escrituras y juntarlos para armar una doctrina o creencia. Generalmente los pasajes recortados están regados por toda la Biblia, en diferentes libros. Son textos que fueron sacados fuera de su contexto y los juntaron para armar una doctrina o creencia. Muchos expositores hacen eso. Sacan un pasaje de un libro, luego toman otro texto de otro libro de la Biblia, y como los dos pasajes pueden sonar parecidos, los juntan y arman una doctrina o dogma. Por eso yo le llamo la hermenéutica del pellizco, porque el que arma una doctrina suele pellizcar pasajes de un libro y de otro libro y luego junta los retazos para luego sacar conclusiones y finalmente armar una doctrina o lo hace para respaldar una creencia que ya tiene preconcebida en su mente. La hermenéutica del pellizco suele seleccionar pasajes de manera arbitraria, ignorando el contexto histórico, cultural y
y el significado de las palabras que envuelven un pasaje bíblico. Y luego toma esos pasajes a los que yo los llamo textos pellizcados y los ensambla como si fueran las piezas de un rompecabezas que muchas veces no encaja. El resultado, doctrinas que parecen sólidas, pero que al ser examinadas bajo la luz del contexto completo de cada pasaje involucrado, se desmoronan. Ese método de la hermenéutica del pellizco a muchos les parece muy convincente, porque todo lo que se dice suele tener una apariencia o deja una sensación de que todo está respaldado por la Biblia. Y es que, hermanos, uno se pone a escuchar un mensaje elaborado bajo el método de la hermenéutica del pellizco y al que es indocto o inexperto en las escrituras le queda una sensación de que para cada frase que se dijo en la enseñanza hubo un texto bíblico que respaldó la frase y por lo tanto no puede haber error, piensan. No puede haber error de interpretación en la enseñanza que nos han ofrecido porque cada frase tuvo un texto de la Biblia que lo respaldó. Muchos quedan deslumbrados ante mensajes que fueron elaborados con la hermenéutica del pellizco. Quedan con la sensación de que todo lo dicho no tiene error porque cada cosa que se afirmó tuvo detrás un texto bíblico que respaldó la enseñanza, que sustentó lo dicho. Pero cuidado, mis hermanos, el mensaje como tal puede no estar justificado por Dios porque pudo ser armado con textos sacados fuera de su contexto. Este método de la hermenéutica a muchos les gusta. Es la forma en que muchos arman sus sermones y enseñanzas. Y aunque la enseñanza, el mensaje o doctrina expuesta pueda parecer convincente por lo de tener muchos versículos sumados, reunidos, juntados ahí, pellizcados de diferentes lugares, con frecuencia una enseñanza que ha sido elaborada con la hermenéutica del pellizco distorsiona el mensaje original que el Espíritu de Dios quiso dar y nos puede conducir a nosotros a sacar conclusiones erradas por no haber leído el contexto de cada pasaje. Mi intención, mis amados hermanos y oyentes, en esta lección es compartir con ustedes cómo podemos identificar esas prácticas y cómo podemos trabajar nosotros juntos, porque esa es mi intención, que ustedes también hagan la labor de interpretar las escrituras de una forma fiel, respetando el contexto completo y el propósito original y genuino de Dios para con su pueblo. Hoy vamos a explorar este método defectuoso de interpretación. Ahora, no con el afán de criticar por criticar. La crítica es válida cuando construye y edifica. Más bien el propósito mío es de que todos aprendamos a manejar con mayor fidelidad la verdad de las escrituras. Y miremos lo que dice este texto, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y miren lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque muchos pueden usar la palabra, pero la usan mal. No, lo que Dios quiere es que usemos bien la palabra de verdad. Hay un dicho muy famoso en el ámbito de la interpretación. Lo voy a poner ahí en pantalla. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Para exponer, hermanos, lo defectuosa que es la hermenéutica del pellizco, eso de pellizcar versículos de un lado y otro y juntarlos para armar una doctrina. Para exponer lo defectuoso que es ese método, voy a poner algunos ejemplos
de cómo se ha usado ese método y de cómo podemos evitar nosotros caer en el abuso de pellizcar textos fuera de su contexto, buscando siempre interpretar las escrituras de una forma arbitraria. No, hay que buscar la interpretación que Dios quiso transmitir. Que esta enseñanza, mis hermanos, nos sirva no solo para discernir, sino también para caminar en mayor obediencia a la palabra de Dios, porque se trata de trazar correctamente la idea de Dios a través de su palabra. El primer ejemplo que voy a ilustrar es la famosa doctrina de la prosperidad económica. Muy famosa, por cierto, esta teología o doctrina en las iglesias evangélicas. La doctrina de la prosperidad es una enseñanza muy popular en círculos del carismaticismo y del pentecostalismo actual. Dios te va a dar bendiciones, tú no puedes ser pobre porque si eres pobre, entonces es porque no estás bien con Dios. Dios quiere que sus hijos todos sean ricos y tengan abundancia. Bueno, esa es más o menos la doctrina de la prosperidad económica. Esa enseñanza sostiene que las bendiciones de Dios se reducen obligatoriamente en riquezas materiales. Algunos enseñan que implica tener salud perfecta, o sea, si alguno está enfermo, se le hace el milagro para que se sane y tener éxito en todas las labores personales. Aunque esta doctrina puede sonar muy alentadora, atrayente, el problema principal radica en cómo esa doctrina fue construida. ¿Sabe cómo se construyó? Con la hermenéutica del pellizco. Se pellizcaron versículos de la Biblia, se sacaron fuera de su contexto, luego, como un rompecabezas que se está armando, se ensamblan esos versos y finalmente se respalda la idea de que las bendiciones de Dios consisten en riquezas materiales. Voy a citarles algunos textos. Bueno, voy a pellizcarlos y los voy a poner ahí en la pantalla, ¿no? Proverbios 10:22. Mire, la bendición de Jehová es ¿cuál? La que enriquece y no añade tristeza con ella. Comenzamos pellizcando un proverbio. La bendición de Jehová, ¿cuál es? La que enriquece. Luego, en mi discurso, estoy armando un sermón pellizcado, ¿sí? Con la hermenéutica del pellizquito. Lo estoy armando aquí, un ejemplo para ustedes, mis hermanos. Luego yo puedo decir, ahora miremos, hombres de Dios, hombres fieles a Dios, que recibieron esa bendición y fueron prosperados. Dice Génesis 13, verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Noten, de Proverbios pegué un brinco a Génesis y pellizqué este texto. Ahora pellizquemos otro. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y los que arman así esta doctrina van diciendo, ¿qué quiere Dios para tu vida? Ahí está, tercera de Juan 2. Dios quiere que tú seas prosperado, que seas riquísimo como Abraham, y porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Bueno, ahí van pellizcando versículos, sacándolos de su contexto y juntándolos, ensamblándolos para armar una doctrina. Luego hay un texto muy famoso en estas iglesias de la prosperidad, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Habla de riquezas. Ellos suelen usar, los que disponen de la hermenéutica del pellizco, lo que hacen es buscar pasajes que tengan palabras parecidas. En este caso, la palabra que predomina es riquezas. La bendición de Jehová es la que enriquece. Abraham, como era rico, y Filipenses 4, conforme a sus riquezas. Esas son las palabras clave. Usan concordancias y así buscan y arman la doctrina. Y finalmente,
armando un sermón con la hermenéutica del pellizco. eh, Podríamos decir que, miren, uno de los textos famosos de estas iglesias que enseñan esta teología de la prosperidad económica, Malaquías 3:10, el del diezmo, ¿no? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, ¿cuál es la bendición de Jehová? Proverbios 10, la que enriquece. ¿Cómo era Abraham? Riquísimo en plata, en ganado. ¿Qué desea Dios para tu vida? Que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cómo va a hacerlo Dios? Bueno, Dios suplirá conforme a sus riquezas. Él es el dueño del oro y de la plata. Citan un salmo que dice eso. Y luego pegan el brinco a Malaquías, piden el diezmo y dicen, vea, si das el diezmo, la forma en que vas a ser prosperado es diezmando, porque dice que si diezmas, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí armé una doctrina. Acabo de armar un sermón, una doctrina basada en la teología de la prosperidad económica de varias iglesias. ¿Y qué método utilicé? La hermenéutica del pellizco. Textos sacados fuera de su contexto, juntados, ensamblados en un sermón para que digan lo que el intérprete quiere decir y no lo que Dios quiso decir. Analicemos cada pasaje. Proverbios capítulo 10, verso 22. Cuando uno observa, hermanos, el contexto de Proverbios 10, podemos ver que la riqueza, cuando dice la bendición de Jehová es la que enriquece, esa riqueza de la que habla en el contexto no está limitada a riquezas materiales, sino que incluye, por ejemplo, la paz, la alegría, plenitud espiritual, y esas virtudes hacen parte de las riquezas que Dios da. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿En qué aspecto? Mayormente en aspectos espirituales. Pero léase todo Proverbios 10. No dejen, como dicen por ahí muchos, que le metan gato por liebre, dice un dicho popular, y entonces te cortaron un versículo sacado fuera de su contexto, o sea, lo pellizcaron y te armaron una doctrina. Lee todo el capítulo 10 de Proverbios y te vas a enterar por tu propia cuenta de qué trata el capítulo. Génesis capítulo 13, verso 2, que Abraham era riquísimo. Bueno, ese pasaje describe la riqueza material de Abraham como parte de las bendiciones que Dios le dio, pero ese pasaje, hermanos, no dice que eso sea una promesa de Dios para todo el que crea en Dios. No, no está prometiendo nada, está narrando cómo era la vida de Abraham. Es un relato que nos describe la vida de Abraham. Además, el pasaje ignora por completo a los hombres fieles que no tuvieron riquezas. El pasaje está hablando es de un hombre fiel que fue rico, pero ¿por qué no mencionan a los hombres fieles a Dios que fueron pobres? Eso pasa con la famosa hermenéutica del pellizco. Por ejemplo, ¿qué tal si hablamos de Job o de Lot, que después de tener muchas posesiones perdió todo? O de Jeremías, o de Elías, o Lázaro el mendigo que cuando murió fue al seno de Abraham y murió en pobreza, o de los apóstoles. No, la hermenéutica del pellizco, el que dispone de ese método, solo buscará pasajes de hombres fieles a Dios que fueron ricos, pero no va a buscar los hombres que fueron pobres, porque la hermenéutica del pellizco discrimina eso. Tercera de Juan. Aquí el apóstol Juan, hermanos, no está declarando promesas de prosperidad económica para todo creyente. Estamos, hermanos, leyendo una carta personal, una carta que salió de la mano del apóstol Juan y se dirigió a otro hombre llamado Gallo. Y en la carta
Juan está expresando un deseo personal para con Gallo. Juan le desea a Gallo que sea prosperado en todas las cosas, así como cuando tú has escrito un mensaje por WhatsApp a otro y le dices, yo deseo que te vaya bien en la vida. Pero no es una promesa, es un deseo. Juan le desea que sea prosperado en todas las cosas. Ese saludo no se tiene que interpretar y enseñar como una promesa universal de prosperidad material, como lo hacen los de la doctrina de la prosperidad económica. Es un deseo. Ahora, ¿que Dios desea el bien para nosotros? Claro que sí. Pero una cosa es que en un escrito haya quedado registrado un deseo y que después digamos, miren una promesa de Dios para la vida de todos. Eso es malinterpretar las escrituras. Filipenses 4:19. ¿Qué está haciendo ahí Pablo? Pablo asegura a los creyentes que Dios les iba a suplir las necesidades que tenían ellos conforme a sus riquezas en gloria. El contexto de ese pasaje muestra que Pablo está hablando de provisiones necesarias, lo necesario, no de acumulación de riquezas. Y lo hace en el marco del agradecimiento que Pablo tenía con los de Filipos por el apoyo que ellos le habían dado a él en medio de la escasez. Pero obviamente los que disponen de la hermenéutica del pellizco ignoran ese contexto y te ponen el texto ahí para reinterpretarlo y ajustarlo a sus ideales. Malaquías, ni qué decir de Malaquías, ¿no? Ese sí que como que lo sabemos bastante nosotros, ¿no? Ese versículo es parte de una exhortación al pueblo de Israel para que fuera fiel en traer los diezmos que la ley les había ordenado y para que abandonaran la desobediencia y apatía espiritual que el pueblo de Israel tenía en los tiempos de Malaquías. La promesa, sí, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, si es una promesa, pero está ligada a Israel y se basa en la obediencia a la ley de Moisés que ya fue abolida, particularmente el mandato del diezmo. Por eso, ese pasaje no debe interpretarse como una condición de prosperidad para los cristianos porque no aplica. Hermanos, al pellizcar y ensamblar estos versículos, se deja la idea de que la riqueza material es una señal inequívoca de estar bajo la bendición de Dios. Por eso en estas iglesias muchos dicen que si una persona es pobre es porque está mal con Dios. Pero al analizar el contexto de cada pasaje, de cada versículo, queda claro que esos no fueron dichos para sacar esas conclusiones. Otro factor común en este método de interpretación es que se suelen pellizcar solamente los pasajes positivos, pero se ignoran por completo los pasajes negativos. Por ejemplo, un defensor de la doctrina de la prosperidad te va a citar siempre todos los pasajes que hablen positivamente de las riquezas y de los hombres fieles a Dios que fueron ricos, pero nunca te van a citar los pasajes que hablan negativamente de las riquezas, de cómo el amor al dinero y la avaricia son cosas abominables para con Dios. Esos no te los van a citar y tampoco te van a hablar de todos los fieles de Dios que no tuvieron riquezas, sino que vivieron en pobreza y murieron en pobreza material. Un mensaje, hermanos, una doctrina, una creencia, una enseñanza que se haya elaborado con la hermenéutica del pellizco, se puede detectar fácilmente porque solo muestra una cara de la moneda y todo el panorama completo del asunto es ignorado. Ahora, aquí un ejemplo que sé que les gustó, porque claro, hablamos de la doctrina de la prosperidad económica. ¿Qué tal si los invito a examinarnos a nosotros mismos? No sea que estemos cayendo en el mismo lío de la hermenéutica del pellizco, de pronto no con la doctrina de la prosperidad, pero con otros temas.
Porque es que suena bonito cuando miramos hacia afuera, ¿cierto? Pero si miramos hacia adentro, ¿qué? Hay una enseñanza, yo sé que va a sonar difícil para muchos, pero vamos adelante con esto. Una enseñanza muy popular entre nosotros en las iglesias de Cristo, la enseñanza de que el reino de Dios es la iglesia en lo absoluto. Presten mucha atención a lo que estoy diciendo para que no me vayan a malinterpretar. La enseñanza de que el reino de Dios es la iglesia. Bueno, eso está bien, pero cuando alguien afirma en lo absoluto, en todo sentido, el reino y la iglesia son lo mismo, ahí hay serios líos. Esa es una enseñanza muy popularizada entre expositores de nuestra hermandad. Yo por mucho tiempo también la creía y la enseñaba, de que la iglesia y el reino de Dios son una y la misma cosa en todos los textos de la Biblia, en lo absoluto. Ahora, yo creo, pero aclaro, yo creo que en algunos pasajes de la Biblia, en algunos contextos particulares, a la iglesia se le denomina como el reino de Dios. Yo en eso estoy de acuerdo. Hay varios textos que indican que la iglesia es el reino o se le llama reino. No se puede negar. Pero este hecho no debe conducirnos a nosotros a la conclusión de que la iglesia y el reino son lo mismo en todo sentido, en un sentido absoluto. Pero yo quiero que miremos cómo es que se armó la idea de que el reino de Dios es la iglesia en lo absoluto. El método de interpretación que se empleó para sacar esa conclusión, adivinen cuál fue, la hermenéutica del pellizco. Observemos los pasajes comúnmente usados para armar esa idea. Generalmente se suele citar primero Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, y se va a resaltar la siguiente porción, venido con poder. Yo cuando creía de esa manera, solía resaltarle a todos los que yo evangelizaba, préstele atención a la palabra venido con poder, venido, esa es la clave, viene con poder, la palabra poder es la clave, y les hacía mentalizar la palabra poder para poder armar mi idea. Es la hermenéutica del pellizco. Ese es el texto base, por ahí se arranca, por ahí se comienza. Luego pegamos un brinco de Marcos a Hechos capítulo 1, verso 8. Y hacemos una pregunta anticipada. ¿Cuándo viene el poder del reino? Bueno, respuesta, Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces uno pregunta, bueno, y el poder con el que se iba a establecer el reino, ¿cuándo llegó? Ahí dice que cuando viniera el Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? Hechos, pegamos el brinco, Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Y ahí está toda la narrativa. Yo sé que muchos se están sorprendiendo en estos momentos por lo que estoy diciendo, porque es la doctrina a la que estamos habituados. Vuelvo y reitero, no estoy negando que la iglesia sea el reino. Hago esa aclaración. La iglesia, en un sentido, en una connotación del término reino, que en el griego es basileia, la iglesia es el reino. Pero a lo que me opongo es a la declaración de muchos que dicen que el reino de Dios es la iglesia. Observen ahí el título, en lo absoluto. Eso lo vamos a ver si es así, vamos a examinarlo, vamos a ponerlo a prueba. Generalmente, quien enseña que la iglesia y el reino son lo mismo en todo sentido, en un absoluto, pide que se le preste atención a la palabra poder. Cree que ahí está la clave. Suponen que el poder de Marcos 9:1 es el mismo poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Adicionalmente, se ignoran o se dejan a un lado todos los pasajes en donde el reino de Dios
siguió siendo esperado por la iglesia, a pesar de que la iglesia ya estaba establecida. Noten la incoherencia. Si el reino de Dios es la iglesia, ¿por qué hay textos en donde la iglesia, que supuestamente es el reino en todo sentido, sigue esperando el reino? Sería absurdo que dijéramos, la iglesia es el reino, y hubiese un texto que muestre que la iglesia esperaba que viniera el reino. Bueno, pero si ella es el reino, ¿por qué lo espera? Ahí es donde vienen los líos con esta interpretación que se basó con la metodología del pellizco, la hermenéutica del pellizco. De Marcos 9:1 pegamos un brinco a Hechos 1, luego a Hechos 2, recortamos, no miramos el contexto de Marcos 9, comenzando por ahí, y armamos nuestra teoría, nuestra doctrina, nuestra interpretación. Ahora, miremos los textos en donde la iglesia esperaba el reino, porque alguno dirá, bueno, muéstrame los textos en donde la iglesia estuviera esperando el reino. Bueno, comencemos con Hechos capítulo 14, verso 22. Aquí es la iglesia de Antioquía. Lean el contexto, versos 20 y 21. La iglesia en Antioquía, Pablo llegó a Antioquía y dice, confirmó los ánimos de los discípulos, les exhortó, ¿a quién? A la iglesia, a que permaneciesen en la fe. ¿Y qué les dijo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice ahí? Entremos. ¿En dónde? En el reino de Dios. Muchos quedan perplejos con este texto. Bueno, pero yo toda la vida he dicho que el reino y la iglesia son lo mismo en absoluto, pero aquí la iglesia, ¿qué está esperando? Está esperando entrar. ¿Entrar a dónde? Al reino de Dios. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y la iglesia y el reino no son pues lo mismo? Porque aquí la iglesia, bueno, cuestiónate más bien la interpretación popular, porque posiblemente se basó en la hermenéutica del pellizco. Otro texto, segunda de Pedro 1:11, el famoso texto de la escalera. ¿Cómo culmina? Dice, porque de esta manera, o sea, añadiendo la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, etcétera, etcétera, dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa que entrada. ¿A dónde? Bueno, ahí dice, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya van dos pasajes en donde la iglesia está esperando entrar en dónde? En el reino. Entonces, de una forma, este reino de estos dos versículos de Hechos 14 y de Segunda de Pedro no es lo mismo que la iglesia, porque aquí la iglesia está esperando entrar en el reino. ¿Notan? Entonces, ¿qué pasa con esa interpretación de que la iglesia y el reino son lo mismo en lo absoluto? Bueno, fue armada con la hermenéutica del pellizco. Y otro pasaje, Lucas 21:31, donde Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Miren lo que dijo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está que cerca el reino de Dios. El reino de Dios todavía no había llegado. ¿Cuándo? Cuando iban a suceder estas cosas. ¿De qué cosas venía hablando el contexto? De la destrucción del templo de Jerusalén. Y la destrucción del templo de Jerusalén, la gran tribulación y todo lo que sufrieron los judíos fue mucho después del día de Pentecostés, cuando la iglesia se estableció. Y dice este texto, Jesús les advertía a los discípulos, cuando ustedes vean las guerras, los falsos cristos, todas las señales de la destrucción del templo, sepan algo. ¿Qué deben saber? Que estaba cerca, que se estaba aproximando una cosa. ¿Qué cosa? El reino de Dios. Bueno, algunos se preguntarán, pero si la iglesia y el reino son lo mismo, ¿por qué aquí lo están esperando? Y como señal se da la destrucción de Jerusalén. Bueno, si la iglesia y el reino son lo mismo en todo sentido, en lo absoluto, pregúntate, ¿por qué los cristianos que ya eran parte de la iglesia se les instó a esperar el reino? Y hay más pasajes que muestran esta verdad, solo cité tres aquí en esta lección. Sencillamente, hermanos, la iglesia es parte del reino, pero no es el reino en lo absoluto.
¿Por qué? Porque estamos viendo en el Nuevo Testamento a la iglesia siendo instada a esperar y a entrar en el reino de Dios. Hay que ser coherentes con esto. Lastimosamente, muchos han armado una doctrina y han hecho declaraciones dogmáticas hasta el punto de decir, el que crea que el reino es futuro irá al infierno, y muchas otras declaraciones parecidas, ignorando que su enseñanza se basó, se armó con el método de la hermenéutica del pellizco. ¿Qué hizo para llegar a la conclusión de que la iglesia y el reino son la misma cosa en todo sentido? Bueno, el que armó esa doctrina sencillamente pellizcó unos cuantos pasajes, los sacó fuera de su contexto y los ensambló para armar una idea preconcebida. Se guió solamente con una palabra, la palabra clave, poder. Y luego, lo peor, termina condenando y mandando al infierno a todos los que discrepen con esa interpretación. Esa es la consecuencia de la hermenéutica del pellizco. Reitero, para aclarar, yo creo que la iglesia, en un sentido particular y dependiendo del pasaje y de su contexto, la iglesia se le llama reino. Yo creo que a la iglesia en el Nuevo Testamento se le muestra como parte del reino y se le llama reino. Pero también la misma Biblia me está mostrando a mí que la iglesia no es el reino en todo lo absoluto, porque tenemos pasajes donde vemos a la iglesia esperando el reino para entrar en el reino. Para estudiar cuidadosamente el tema del reino, hermanos, y me comprometo en futuras lecciones a hacerlo, se requiere más que juntar 3 versículos de la Biblia sacados de su contexto. El tema del reino de Dios es uno de los temas más amplios de la Biblia. La misma palabra griega, basileia, de la que se traduce el término reino, tiene varias connotaciones según los léxicos y la iglesia solo encaja con una connotación, no con todas. Y uno, hermanos, debe mirar cada pasaje en que esa palabra aparece y para darle la connotación correcta debe mirar detenidamente el contexto para saber en qué sentido se está usando el término reino. Por ejemplo, ahí abajo en Lucas 21:31, lo voy a usar como ampliar la ilustración que estoy dando. Obviamente ahí el reino no es la iglesia. ¿Quién se atreverá a decir que ahí el reino es la iglesia? Porque si alguien dice que el reino es la iglesia, entonces no se estableció en el día de Pentecostés. Se tuvo que haber establecido después de la destrucción de Jerusalén, porque Jesús está diciendo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas? La destrucción de Jerusalén, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahí en Lucas 21:31, la iglesia no es el reino, porque el pasaje se encuentra en una porción escatológica, futura para los primeros lectores. Jesús hablaba, predecía la destrucción de Jerusalén y predecía el fin de la dispensación mosaica, el fin de la era judía. ¿Cómo iba a concluir la era judía? Con una hecatombe sobre el pueblo, con la destrucción del templo. A la nueva era, la que llamamos era cristiana, en la Biblia se le suele llamar reino de Dios. Eso es lo que muchos no han entendido. A la era cristiana se le llama reino de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando vean que suceden estas cosas, o sea, la hecatombe judía, sepan que se acerca ¿qué cosa? El reino, pero no en el sentido de iglesia, porque ya estaba desde Pentecostés, sino que se acerca la era cristiana, no la iglesia que ya estaba. ¿Por qué? Porque la iglesia fue fundada mucho antes del fin de Jerusalén. A veces, hermanos, el término reino se refiere a la era cristiana. Jesús dijo
que el fin de la era mosaica ocurriría con mucha tribulación. En este contexto de Lucas 21:31 se dijo que iba a haber gran tribulación. ¿Y qué dijo Pablo en Hechos 14:22? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es evidente que el término reino no se emplea como sinónimo de iglesia, sino más bien como una referencia a la dispensación cristiana que estaban haciendo, porque la era cristiana, la era mosaica apenas estaba acabando, estaba en un periodo de transición el mundo en aquel entonces entre las dos edades, la mosaica y la cristiana. Ahora, si seguimos aquí avanzando, mire lo que dice Hechos 14:22, a través de muchas tribulaciones, tenía que haber una gran tribulación para poder entrar en el reino de Dios, o sea, en la dispensación cristiana. Ahí reino de Dios no es la iglesia. Lo mismo que Lucas 21, pero se arman a veces textos pellizcados y se arma una idea que si alguien estudioso la llega a refutar, haríamos el ridículo al exponer esa forma de enseñanza. Ahora, cuando uno mira cuidadosamente el pasaje de Marcos 9, ya para culminar, porque es que esta doctrina de la o de hermenéutica, este método del pellizco, generalmente parte mal, saca los textos fuera de su contexto. Muchos hemos leído, y yo por muchos años así lo creí, que Marcos 9:1 predecía el establecimiento de la iglesia, porque ahí dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces uno enfatizaba la palabra poder, luego pegaba el brinco a Hechos 1 y luego Hechos 2 y decía, vea, el reino vino con poder. Yo lo enseñé así. Ahí están conectados mis hermanos de la Dorada que atestiguan que así lo enseñaba yo. Pero bueno, sigamos avanzando. Miremos el contexto. ¿Qué tal si miramos el contexto de Marcos 9? Muchos creen que porque empezó un nuevo capítulo 9 de Marcos, ya el contexto no vale, porque antes era el capítulo 8. Bueno, ¿cómo culmina el capítulo 8? Versículo 38. Es el último versículo del capítulo 8 y es el contexto inmediato de Marcos capítulo 9, verso 1. Recordemos que cuando la Biblia se escribió no estaba separada por capítulos y versículos. Eso fue muchos años después de que se compiló el Nuevo Testamento, pero la lectura era de corrido. Y este es el contexto, Marcos 8:38. Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y dice cuando menciona el marco de tiempo, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Noten ustedes que ahí sigue Jesús hablando y dice, también les dijo, ese también es un conector. ¿Qué más le sigue diciendo sobre lo que iba a acontecer en esa generación? Les dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, o sea, de las personas que vivían en esa generación adúltera y pecadora, que no iban a morirse hasta que hubiesen visto la llegada del reino con poder. Ahí estamos viendo ya el texto dentro de su contexto y yo sé que muchos les resulta novedoso porque, ay, ¿qué está diciendo el hermano Germán? Pero bueno, hoy estamos dejando a un lado la hermenéutica del pellizco y estamos mirando Marcos 9:1 dentro de su contexto para darle una interpretación más acertada y precisa posible, que esa es la intención de todo cristiano, cueste lo que cueste la conclusión. Ahora, observen aquí. Algunos van a decir, oh, pero ahí abajo dice, el reino de Dios venido con poder. Bueno, si ustedes leen esos dos versículos, Marcos 8:38 y Marcos 9:31, conectados, juntos,
sin sacarlos de su contexto, sin desligarlos, sin pellizcarlos, van a notar que no hay nada novedoso o diferente a lo que Jesús dijo sobre la destrucción de Jerusalén. En el mismo evangelio, Marcos capítulo 13, que a propósito es el paralelo de Mateo 24, en Marcos 13 del 24 al 27, miren lo que se dijo. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Bueno, sobre este lenguaje, acuérdense, mis amados hermanos, que yo les enseñé sobre el lenguaje figurado en las profecías y pues no se deben interpretar al pie de la letra esas líneas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Es lenguaje figurado, igual que las líneas que siguen. Las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Es lenguaje figurado. Eso quedó explicado en el seriado de lecciones. Ahora, yo quiero que noten que no hay nada diferente a lo que dice Marcos 8:38 y Marcos 9:1, que son textos conectados, ligados, porque son el contexto inmediato. Verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El error de muchos también es que cada vez que leen en la Biblia una venida del Señor, creen que siempre trata con la misma. Entonces dicen, uy, aquí habla del fin del mundo. No, el Señor puede venir y puede manifestarse en juicio en varias ocasiones. En el Antiguo Testamento hay evidencia abundante de eso. Cuando Dios juzgó Egipto, juzgó varias naciones, varios pueblos, se habló de esos juicios como una venida del Señor. Ahora aquí dice, entonces verán, miren lo que dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Bueno, eso no es diferente a lo que dice Marcos 8:38 y lo voy a resaltar. Cuando venga en la gloria de su Padre. Dicho en diferentes maneras, pero al final es lo mismo. Marcos 8:38 habla de una venida del Señor en esa generación en la gloria de su Padre, y Marcos 13 dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Alguno dirá, no, pero Marcos 8:38 dice al final, con los santos ángeles. Bueno, el verso que sigue, el verso 27 dice, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hasta el momento vamos paralelos, iguales en Marcos 8, Marcos 9, y el mismo escritor de Marcos, en Marcos 13, sigue sustentando algo paralelo. Hay coherencia, hay armonía. Alguno dirá, pero Marcos 9:1 dice, el reino de Dios venido con poder, dice con poder, esto es la iglesia. Bueno, ve al verso 26, Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes y que dice, con gran poder. No hay novedad, no hay diferencia, ahí es armonía, hay coherencia. No, pero es que en Marcos 8:38 dice, en esta generación, pero no puede ser para esa generación. Bueno, no puedes negar lo que dice el texto. Es más, Marcos 13 culmina diciendo, el verso 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Que yo sepa, la expresión de Marcos 13:30, no pasará esta generación, es igual a Marcos 8:38 que dice, en esta generación. Lo más posible, lo más coherente, es interpretar Marcos 9:1 como una alusión a al establecimiento de la era cristiana. El reino de Dios venido con poder de Marcos 9:1 es mucho más plausible que aluda a ese tiempo donde esa generación adúltera y pecadora vería al Hijo del Hombre en la gloria de su Padre juzgando a la nación de Israel. Y por eso les dice
algunos de los que están aquí, o sea, los de esa generación, no se iban a morir hasta que vieran todo ese proceso. Ahora, mis hermanos, la palabra algunos, hay que prestarle atención a los detalles. La palabra algunos demanda algo curioso. La palabra algunos enfatiza o denota la idea de una minoría, apunta a un grupo reducido y demanda que para que se cumpla esa profecía pase un tiempo apropiado para que solamente algunos estén vivos y los demás estén muertos. Espero me esté dando a entender. Jesús está diciendo solamente algunos. Esa palabra, algunos, transmite la idea de una minoría. Esa minoría, algunos, verían el reino. Para el día de Pentecostés, no hubo algunos. Prácticamente todos los discípulos estaban en el día de Pentecostés, a excepción de Judas, que se ahorcó. De resto, estaban todos. Pero Jesús está diciendo en Marcos 9:1, no que van a estar todos, sino que va a haber algunos. El término algunos apunta más bien a un grupo reducido y demanda que para que se cumpla esa profecía pase un tiempo apropiado, no tan largo como para que todos hubieran muerto, ni tan corto, un año después, como para que todos estuvieran vivos. Debe ser un tiempo apropiado para que la mayoría hubiese muerto, pero una minoría, algunos, estuvieran vivos y presenciaran el fin de Jerusalén y la inauguración de la era cristiana a la que se le llama Reino de Dios. Adicionalmente, hermanos, del día de Pentecostés, si respetamos ese contexto de Marcos 9, del día de Pentecostés no podemos decir que en ese día los judíos o la gente de esa generación fueron juzgados por sus obras y que serían avergonzados porque el día de Pentecostés no hubo ningún tipo de juicio divino. El juicio vino después. El pasaje paralelo a Marcos 9 se encuentra en Mateo 16. A veces también hay que leer los pasajes paralelos para no caer en la interpretación o en la hermenéutica del pellizco. Miremos qué dice el pasaje paralelo. Mire, dice algo similar. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, esto es lo mismo que esto. Hay paralelismo. Y el verso que sigue, verso 28 en Mateo, dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es lo mismo que esto. El verso 28 es paralelo con Marcos 9. Ahora, yo sé que muchos interpretan que Marcos 9 habla de la iglesia, pero que Mateo 16 habla del juicio final. Imposible, porque son los dos pasajes paralelos. No pueden estar hablando los dos pasajes paralelos de cosas diferentes. Eso sería tan estrambótico como decir que el Jesús que crucifican en Marcos es uno diferente al que crucificaron en Mateo. Son textos paralelos. El reino de Dios venido con poder de Marcos 9:1 equivale al Hijo del Hombre viniendo en su reino en Mateo 16, verso 28. Mis hermanos, esto es meramente un ejemplo. No es mi intención meterme en el ámbito de la escatología y ponerme a interpretar los temas de la escatología bíblica. La evito a menudo porque sé que tengo muchas diferencias, discrepancias con lo que la mayoría interpreta. Ni se diga del libro de Apocalipsis, no me quiero meter en ese tema aún. La hermenéutica del pellizco evade todos estos detalles. Toma o pellizca solamente unos cuantos versículos sacados de su contexto y ensambla una doctrina con fines personales y no para transmitir la realidad de la enseñanza de Dios.
Hay que tener mucho cuidado con ese método de interpretación, porque aunque puede ser eficaz, como por ejemplo, para exhortar y animar, yo no estoy en contra de que se pellizquen textos para un sermón, una exhortación, estoy de acuerdo, pero cuando vamos a decir que eso es la interpretación, es otra cosa. Es un método que se muestra muy deficiente para la exégesis e interpretación correcta de la escritura. Finalizo con esto, mis hermanos y oyentes. Los dogmas y mandamientos de hombres nacen con el método de la hermenéutica del pellizco. Y aquí es donde concierne esta enseñanza que acabo de ofrecerles, está relacionada con el tema de las opiniones. Vuelvo y repito, los dogmas y mandamientos de hombres nacen con el método de la hermenéutica del pellizco. ¿Cómo nacieron mandamientos de hombres? ¿Cómo muchos lograron imponerlos? Porque sacaron textos fuera de su contexto, los pellizcaron, los juntaron, los ensamblaron y a sus ideas le dieron tinte bíblico. Y como todos lo que notan, la sensación que queda es que, todo lo que se dijo se sustentó con la Biblia, entonces quedan convencidos de que así es la verdad de las cosas. Esta lección, mis amados hermanos, sirve como refuerzo de la serie de las opiniones. Pregúntese con honestidad, ¿por qué algunos enseñan que es pecado decorar las casas con luces, por ejemplo, en diciembre? ¿Cómo llegaron a esa interpretación? Bueno, usted mira los estudios de los que enseñan eso y nota inmediatamente que la elaboración del tema dependió totalmente de la hermenéutica del pellizco. Pellizcaron unos cuantos pasajes que hablan de la idolatría, luego pellizcan dos versos que hablan de los árboles que se usaron para tallar los ídolos, los ensamblan y listo, ahí tienes un dogma que dice que armar un árbol con luces en diciembre es pecado. Así funciona. Yo quiero que abramos los ojos con estos asuntos. Pregúntese también, ¿por qué algunos enseñan que es pecado que la mujer trabaje? Algunos enseñan eso. Sencillo. Pellizcaron pasajes que muestran mujeres cuidando la casa. Luego pellizcan pasajes que muestran hombres trabajando y listo. Doctrina ensamblada, dogma establecido, pero se ignoran todos los pasajes donde mujeres fieles a Dios fueron trabajadoras. Y usted escucha a alguien que haya elaborado una lección bajo el método de pellizcar versículos de un lado y otro y queda con la sensación de que todo es bíblico, pero generalmente esos pasajes fueron sacados de su contexto propio y fueron ensamblados para que dejen la impresión de que todo va en armonía con la Biblia. Y podría hacer más preguntas para que analicemos mucho de nuestras creencias. Así sucesivamente, muchas enseñanzas, creencias, dogmas, doctrinas, mis hermanos, han ido surgiendo gracias a la insuficiente y deficiente metodología de interpretación a la que yo en esta lección he etiquetado como la hermenéutica del pellizco. Como anécdota, yo recuerdo hace varios años que hablaba con un hermano en Cristo. Era mi mejor amigo en la época. Mis hermanos, algunos de la dorada lo conocieron. Teníamos la misma edad y a nuestros 22 años contemplábamos la idea de ser predicadores. Queríamos ser predicadores, volvernos evangelistas. Éramos niños en Cristo en ese momento. Estábamos recién convertidos. Pero pensábamos que ser predicador era algo sencillo, fácil ser predicador. E incluso criticaba yo mismo la obra de los predicadores, porque pensábamos ambos en ese tiempo
que no había que hacer mayor cosa. El asunto empeoró porque una vez pedimos un consejo a un hermano expositor, que no digo su nombre porque no merece lugar aquí, es para edificación el comentario. Y él nos dijo que efectivamente era fácil ser predicador. Para preparar un sermón o estudio, bastaba con abrir la Biblia, ir a las últimas páginas donde está la concordancia en orden alfabético y mirar allá en esas páginas finales la concordancia y sacar versículos que tengan palabras parecidas. Y ahí se armaba un sermón. De ahí no era sino sacar pasajes que tuvieran las mismas palabras y listo, armabas tu sermón, dabas tu clase bíblica. Es triste decirlo, pero ese método para elaborar estudios y sermones es el que muchos están usando hoy día. Ese método no es otra cosa sino la hermenéutica del pellizco. Pablo dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ser un buen predicador no es algo sencillo, requiere esfuerzo, dedicación, empeño, disciplina, mucho estudio, mucha lectura, mucha meditación, mucha oración. Se trata de estudiar y reestudiar antes de exponer un tema. Se trata de haber indagado todas las posibilidades. Se trata de estudiar cuidadosamente muchos asuntos, no solamente el pasaje bíblico, sino su contexto, extraer la línea de pensamiento del escritor, estudiar la cultura, historia que cobija la situación narrada en el pasaje, incluso más cosas, el significado de las palabras en su idioma original. Y esto, hermanos, esta disciplina aplica no solamente a los predicadores, sino a todo cristiano que ame la verdad. Dios quiere que todos en la iglesia seamos maestros algún día. Hebreos capítulo 5. Dios quiere eso, que todos lleguemos a ser maestros. Su voluntad es que avancemos hacia una plenitud, a una madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El conocimiento de las Escrituras es fundamental para lograrlo. No es el todo, porque la madurez requiere más que conocimiento, requiere vivir la vida cristiana como debe ser, dando el fruto que Dios quiere, moldear nuestro carácter, hacer morir la carnalidad y muchas más cosas. Pero si no se tiene una brújula bien calibrada, si a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras disponemos de una metodología defectuosa, nuestro crecimiento y avance espiritual se va a ver afectado y estropeado. La hermenéutica del pellizco es una metodología dañina en la mayoría de las veces que se dispone de ella para la interpretación. Digamos que puede ser efectiva cuando se trata de animar, de exhortar. Ahí uno puede permitirse sacar pasajes fuera de su contexto con fines positivos como animar, motivar a la iglesia en muchos aspectos de la vida cristiana. Pero cuando usamos la metodología de pellizcar pasajes para luego afirmar que el resultado de eso es hermenéutica sana, interpretación correcta, exégesis infalible y absoluta, ahí cometemos un grave error, porque para una correcta interpretación de las escrituras, la hermenéutica del pellizco es peligrosa, defectuosa, dañina, porque da lugar a estratagemas, da lugar a que cualquier persona arme su propia iglesia, su propia doctrina, pellizcando pasajes, sacándolos de su contexto y lo peor, condenando a los que no piensen igual a él. Hasta aquí, mis hermanos, esta lección. Espero que haya sido provechosa para todos. Gracias por la atención brindada. Disculpen el tiempo que me extendí. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo.